Conocida como una mujer inquebrantable, conocida como una mujer de guerra, una mujer de fe, una mujer diferente, una mujer que se puede mostrar en su belleza, la manera de caminar y la manera de hablar de la palabra del Señor. Es una mujer de un gran testimonio y sobre todo, y puedo decirlo con mucho orgullo y con mucha honra, mi apóstol Sandra Sánchez. Hoy en esta noche me toca entrevistar a nuestra apóstol Sandra Sánchez, que verdaderamente carga un gran testimonio. Verdaderamente, pastora, estamos muy contentos de poder decir, somos sus hijos espirituales. ¿Quién es Sandra Sánchez? La pregunta del millón. ¿Dónde nació? ¿Cuál es su historia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Por qué? Porque mucha gente conoce al apóstol Sandra Sánchez, conoce a la pastora Sandra, conoce cómo Dios la usa, pero no conocemos quién es, bueno, mucha gente ya fuera, ¿verdad? No conoce quién es Sandra Sánchez. Nos gustaría que usted nos comentara, nos platicara un poquito de quién es Sandra. Bueno, pues gracias, Mark, gracias por la entrevista. Siempre me toca entrevistar ahora, me siento muy bendecida de que seas tú el que me entreviste y pues muy contenta de poder compartir más profundo de lo que es nuestra vida. Verdaderamente qué bonita presentación. ¿Quién es Sandra Sánchez? Pues Sandra Sánchez, nacida en San Buenaventura, Coahuila, un pueblo hermoso, un pueblo muy pequeño, pegado a la ciudad de Monclova. Ahí nací yo. Yo no me acuerdo mucho de la infancia, Mark, pero tengo bellos recuerdos. No recuerdo ni el kinder, no recuerdo más que de primer año en adelante. Me recuerda mucho mi infancia porque fue una infancia, Mark, que no tengo nada que decir. Me tocaron unos padres maravillosos, una familia de una buena cultura, pero sobre todo esa niñez. Yo no te puedo decir que sufrí golpe, maltrato. Fue una niñez muy hermosa. En ese pueblo yo recuerdo cómo mi papá, yo tengo esa paternidad terrenal, un buen recuerdo, Mark, porque mi papá, hasta la fecha, somos 4 mujeres, 2 hombres, y entre esas 4 mujeres, pues yo soy la cuarta. Y yo tengo marcada muy bonita infancia de cómo mi papá siempre nos dio lo mejor. Éramos una gente muy humilde ahí en San Buenaventura. Vivíamos en un jacal, Mark, en un jacal que mi papá lo había construido, mi papá trabajando en la obra como albañil, pero siempre hubo ese amor de padre y de madre. Mi mamá un poco más dura, no expresaba el cariño, pero muy bonita infancia, Mark, muy bonita infancia. Qué bonito es poder escuchar de un hombre que fue albañil, de una mujer que fue hogareña, una mujer que fue de casa, una mujer que, como usted dice, pues fue fuerte en carácter, porque pues en realidad era la que estaba encargada de ¿cuántos hijos? En aquel tiempo, cuando yo era pequeña, éramos 5 solamente, 5. Después de muchos años nace el Pilón, mi hermano el más pequeño, pero éramos 5, y sí, fue una mamá muy dura en cuestión de carácter. No expresaba mucho el decirnos te amo, pero agradezco por la vida de mi madre porque forjó un carácter. Nosotros siempre fuimos unas niñas muy bien portadas, fuimos unas niñas que donde nos decía mi mamá y nos quedábamos con los puros ojos, nos manejaba con los ojos, pero fue una infancia muy bonita. Sí, yo recuerdo hace poquito que estuvimos platicando sobre la infancia, y una de las historias que me encantó fue hablar que, bueno, de que ya cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos una historia también muy marcada cuando estamos de niños, y usted me platicó una historia sobre su niñez, no sé si se acuerde de cuando fue a los cultos. Ah, sí, mis abuelos, por el lado de mi mamá, ahí en una conocida Alameda, del pueblo de ahora ciudad San Buenaventura. Allí en la Alameda, enfrente vivían mis abuelos y hacían cultos, Mark. Y yo recuerdo de niña, como todo niño, nos llevaban mis padres, mi mamá nos llevaba, y cuando estábamos ahí en el culto, a mí me encantaba escuchar los testimonios de los hermanitos y los coritos tan especiales que me marcaron, pero sobre todo cuando era la repartición de las galletas y del agua de tamarindo. Una buena experiencia que no sé cada cuánto se hacían, pero yo recuerdo que me encantaba estar en las filas de enfrente para escuchar aquellas alabanzas. Muy bien, sabemos que ha crecido con una buena familia, un padre que fue albañil, una mamá que fue muy hogareña, pero ¿qué sucede después? Porque
pues ustedes se van a Ciudad Acuña, ¿verdad? Van a vivir a Ciudad Acuña con toda su familia, toda su casa. Queremos saber esa historia también, así rapidito, para seguir entrando a lo demás. Bueno, la situación empieza, yo tenía aproximadamente 10 años y pues bueno, le ofrecen a mi papá un buen trabajo ahí en la Ciudad de Acuña, parte de su familia, y entonces nos trasladamos hacia allá dejando una casa que él había construido. Ya estábamos muy contentos porque ya no vivíamos en aquel jacal de hermosas experiencias. Ahora ya vivíamos en una casa hecha por mi papá que tuvo que vender, y fue un traslado y fue iniciar de cero y llegar a la Ciudad de Acuña a la edad de 10 años, y ahí pues empezamos un nuevo trance. Ahora ya estábamos un poquito mejor económicamente. Yo recuerdo, tenía escasos como 13 años cuando en un día, Mark, en pocas horas, se nos incendía la casa. Mi mamá era de poner muchas veladoras, usted ya sabe, las clásicas veladoras, y éramos las 4 mujeres que estábamos ahí, y mi mamá nunca nos llevaba con ellas a lo que eran las loterías o esas cosas que las mamás ya estábamos en una edad, muy de adolescentes, y ya casi no íbamos con ella. Y en esta ocasión yo recuerdo que nos lleva, y cuando regresamos la casa estaba incendiada. Mi papá se había metido a la casita creyendo que nosotros estábamos dentro de esa casa, y no, porque él tenía la costumbre de que siempre que llegaba, si no estaba mi mamá, decía, pues voy a encontrar a mis hijas, y no nos miraba por ningún lado y creía que nosotros estábamos dentro, y pues bueno, perdimos muchas pertenencias y otra vez empezar de cero. Yo sé que hay etapas de su vida que marcaron demasiado su corazón, su historia, su juventud, pero bueno, vamos más a fondo. ¿Qué historia, qué tiempo marcó su corazón? A lo mejor dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor en tiempos de soltera, de casada, pero Sandra Sánchez, ¿qué tiempo más estuvo más marcado en su mente, en su corazón, que digas, yo lo recuerdo así, mucho, tengo ese recuerdo? Bueno, una de las épocas muy difícil en mi vida fue mi matrimonio. No digo que todo era feo, no digo que todo era malo, pero fueron, yo creo que momentos más duros, momentos muy difíciles. Yo, Mark, no fui una muchacha de novios. Yo nunca no conocí mucho lo de los noviazgos. Me casé muy joven, ahora puedo decir que sí, muy joven, de 19 años, porque ahora veo a mis hijos de esa edad y digo, no se casen, de 19 años, pero fue el único novio que yo tuve a los 14, 15 años, y pues no conocí más, y yo me esperaba un matrimonio, pues como toda jovencita, todo feliz, y pues no, desafortunadamente, ahí en plena luna de miel, como dice mi mamá, fue luna de hiel. Fueron momentos muy difíciles, pero le agradezco a Dios porque de ahí nacieron mis 3 hijos. Mire, yo estoy muy sorprendido porque por la historia que yo sé, muy joven, la ha seguido lo que es la cantada, el baile, lo artístico. Yo sé que fue una etapa muy difícil, pero me quiero regresar un poquito antes, a los 14, 15 años, porque hace poquito subí una foto en Facebook que la verdad se hizo viral. Estaban muy sorprendidos de ver cómo la tan chiquita también ya andaba cantando. Platícanos un poquito de eso. Yo creo que uno cuando está pequeño y que no tiene a Cristo en su corazón, no sabe para qué fue llamado. Y yo recuerdo que de que tengo memoria de los 10 añitos, siempre jugaba a la artisteada. Me ponía los fondos de mi mamá en la cabeza y esa era mi cabellera larga. Me ponía un desodorante en la mano y empezaba siempre con un liderazgo que no sabía, que hasta el día de hoy ya sé que es liderazgo. Juntaba a mis amiguitas y yo era la que les enseñaba a bailar, les enseñaba a cantar. Siempre se me dio por lo artístico. No fue hasta como los 14 años que llega una tía y me escucha cantar y dice, hija, allá por mi colonia hay un grupo musical, un conjunto de esos de las bodas y quinceañeras que están solicitando una vocalista que sea mujer. Y yo, tía, yo nunca he cantado con un grupo musical, siempre arriba de un cassette. Dice, no, hija, sí puedes, ve y haz el casting. Y pues bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que a la edad de 14 años
yo ya andaba en un grupo musical, quedé ahí elegida entre varias chicas, y pues a la edad de 14 años ya andaba en las madrugadas cantando en bodas, quinceañeras, en grupos musicales, en centros de baile, abriendo apertura a los grandes grupos musicales de aquel tiempo. Y ahí empezó ese talento que ahora sé que era para el Señor. Empecé a fluir, empecé a cantar. Aproximadamente como 4 años estuvimos cantando en un grupo musical de la ciudad de Acuña. Qué tremendo, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta, pero mire, a los 10 años usted cambia de ciudad, cambia de casa, cambia, pues, cuando nosotros decimos cambiar a otra ciudad, o nos cambian a otra ciudad, pues ya no es lo mismo, batallas, ¿verdad? Entonces, a los 10 años te cambias de ciudad. A los 14 años empiezas a tener una vida de, pues, de cantar, de salir. A los 19 años se casa, pasa una temporada de matrimonio. Gracias a Dios duraron no sé cuántos años, 15 años. De ahí salieron sus 3 hijos, que es Arturo, Daniel y América. Pero lo que más me encantaría saber como historia es a los cuántos años tuvo el encuentro con el Señor. Porque ese es un día en donde a todos nos tiene que marcar, y es cuando tú dices, mi vida dio un giro, en donde yo decidí ser cantante, en donde yo decidí casarme, en donde yo decidí tener hijos, pero uno no decide el tiempo de Dios. Entonces queremos saber esa historia. Platícanos, pastora. Bueno, pues a la edad de 25 años, Mark, conocí a Jesucristo. Yo te puedo decir que yo lo conocí, que sí fue un encuentro personal con el Señor. Fue un encuentro que hasta el día de hoy pues no regresaría atrás, porque yo escuché la primera vez ese día 13 de abril del 2003, escuché la voz de Dios. No sabía que era la voz de Dios. Vi una escena de mi vida, Mark. Ese día 13 de abril yo estaba en plan de divorcio, estaba en mi matrimonio en una situación muy difícil. Me invitan a la iglesia, yo voy, y ahí, como siempre, decimos, ¿quién le dijo al pastor toda mi vida? Él hace el llamado entre muchísima gente, y cuando yo voy, muy retante, porque yo era una mujer muy altanera, era una mujer por la posición que tenía, ya tenía una buena economía, era instructora de aeróbics, podía cantar en cualquier lugar, podía fluir de muchas maneras. Se me daba mucho el talento, y pues eso me hacía una mujer muy egocéntrica, muy vanidosa, pero cuando llego ahí a la iglesia, el Señor trata conmigo, y digo, bueno, ¿quién le dijo a ese hombre toda mi vida? Si es verdad que Jesucristo, como está diciendo, sana, pues vamos a ver qué hace. Y paso enfrente, y yo le digo que a mí no me tocó ese hombre, a mí me tocó el Señor. No me tocó, como tenemos muchos la fortuna que viene el varón de Dios y te toca la cabeza. A mí fue la presencia de Dios, me tumbó hasta el piso, todo mi orgullo cayó al piso, y ahí por primera vez escuché la voz del Espíritu Santo, escuché la voz de Dios cayendo al piso, Mark. Tenía yo 25 años, y allí me muestra el Señor un pasaje de mi vida muy doloroso, que yo creía que yo tenía ganado el cielo. Yo había vivido un momento muy difícil en mi matrimonio, que tenía mucho odio en mi corazón hacia el que era mi esposo, y dije, este hombre tiene ganado el infierno, yo tengo ganado el cielo. Y esas palabras, así como las dije, cuando yo caigo al piso y tengo un encuentro personal con Jesucristo, yo escucho exactamente esa voz que salía de mi interior y decía, tú dijiste estas palabras, y era la voz de Dios. Y justo eso, que yo tenía ganado el cielo y él tenía ganado el infierno, y me muestra un pasaje muy duro de mi vida, donde yo estuve a punto de cometer una situación muy gravosa con mi hija, y me arrepentí en ese momento. Y cuando Dios me muestra esa película así, de esa escena, yo estaba quebrantada, y ahí vino un arrepentimiento genuino. Para poder decir mujer inquebrantable, para poder decir una mujer de fe, una mujer de obediencia, una mujer de guerra, tuviste que haber pasado muchísimo. Y estamos en una etapa en donde Dios está llevando a otro nivel, pero muchísima gente quisiera saber o conocer más allá de la historia de Sandra Sánchez, y sé que
podemos platicar muchísimas cosas más, muchísimas experiencias, porque en pocas o muchas, como quiera llamarlo, fui parte de y soy testigo de lo que, de la etapa o de la vida en la que ha llevado nuestra pastora. Pero lo que más nos gusta, lo que a mí me gustaría saber es cómo llegaste o cómo llegó, perdón, en la condición que llega usted a la iglesia y dices tú, bueno, ya me convertí, recibí a Dios. Ese es el momento donde tiene el encuentro. Pero ¿cómo estaba Sandra? ¿Qué era lo que estaba pasando con Sandra en ese momento? ¿Cuál fue el motivo de ir a una congregación? Porque pues ahorita no es tan fácil de que una persona de la noche a la mañana diga, sí, yo voy a la iglesia. Tiene que haber pasado algo que lo lleve a ir a la congregación, y ese algo queremos escuchar. Eso, algo, lo más difícil. Pues bueno, yo tenía... ¿cuántos años? Creo que 5 años de casada, 5 años, y ya había pasado un matrimonio muy difícil. La última situación que yo tuve en mi matrimonio, que fue lo que me amargó, me frustró, me hirió, es cuando ahí en ese momento había mucha violencia intrafamiliar en mi casa, mucha violencia de gritería, pero también mucho maltrato físico. Antes de venir a Cristo, recuerdo perfectamente esa escena, esa situación difícil, donde estaba a punto de morir en manos del que era pues mi esposo, que lo bendecimos, y que gracias a Dios nos pasó por ese trance de poder perdonar. Y vaya que estaba yo en un momento muy difícil. Era una mujer, te puedo decir que una mujer sin defensa, una mujer sumisa, una ama de casa, una mujer de hogar. Nunca, mira, yo ni tenía Cristo, Mark, y siempre fui muy sujeta al varón. Siempre fui una mujer de casa, pero había una agresividad, había una situación, había un problema en casa, y era la agresividad y la violencia intrafamiliar, que ese día recuerdo que estaba a punto de morir en manos de ese varón, a punto de enterrarme el cuchillo. Los dos no éramos cristianos, y gracias a Dios por el propósito que tenemos, que no lo sabía en aquel entonces, llega la vecina, y de ahí yo me amargué, me frustré, dije hasta aquí, ya no más, decido moverle al divorcio. Y cuando ya estaba a punto de firmar y estaba a punto de pasar ya a ser una mujer libre de las manos de ese varón, Dios me alcanza, y fue a través de que mi hijo, que ahorita ya es grande, mi hijo estaba de escasos 6 meses y le entró una enfermedad que no le encontraban. En el hospital me la pasé una semana llorando, una semana pidiéndole al Dios que no conocía que por favor dejara vivir a mi hijo. Y es cuando ahí llega el que era mi esposo y dice que Dios estaba tratando conmigo, que necesitaba pedirle a Dios y que me arrepintiera. Y yo, enorgullecida y con tanto dolor en mi corazón, dije, pues lo voy a hacer por mi hijo, porque verdaderamente yo estaba resentida con Dios, estaba molesta porque tan joven había vivido mucha violencia, era mucho maltrato verbal, físico, era mucha agresividad, y ya me había amargado totalmente. Había situaciones muy difíciles en casa que lo que menos quería era escuchar a Dios ni saber de ese hombre. Llega al punto de recibir a Jesucristo a sus 25 años. Después de los 25 años ya Dios hace el milagro con la vida de su hijo, el mediano, que en ese entonces era el más chiquito, ¿verdad? Todavía no llegaba en el más pequeño, que es Daniel. Pero ¿qué sucede después de? Sandra ya recibe a Jesucristo en su corazón, Sandra ya visita la iglesia, se hace congregante de la iglesia. ¿Qué más siguió? Todo fue tan rápido. Cuando yo me convierto a Cristo, fue un hambre por Dios impresionante. Fue leer, me comía la Biblia de madrugada, empezó Dios a hablarme a mi espíritu, escuché la voz de Dios, empezaba a orar. Pero así como Dios empezó a acelerar el tiempo, se levantó la turba en la casa. De nuevo se levanta la situación. Fueron momentos muy buenos, como te digo, pero la situación seguía, ya que había un problema espiritual de la genética del papá de mis hijos. Todavía seguía aquella agresividad, pero ahora más moldeada, más
tapadita. Más cristiana. Más cristiana. Pero desafortunadamente uno dice, va a cambiar, ayunas, oras, clamas, intercedes, te comportas de lo mejor, le pides a Dios y le crees a Dios, y vaya que Dios lo puede hacer, pero cuando la persona no quiere entregar su mente, difícil es el cambio. Entonces ahí empieza la turba. Fueron 10 años creyéndole a Dios, pero no solamente eso, hay una etapa que nos marcó mucho a nosotros como familia, que fue el vivir en la fe. Sabes que por muchos años creí que no tener de comer, wow, me hacía más espiritual. No tener que vestir, wow, soy más cristiana. Pero yo sí creo en las pruebas, en los procesos. Yo creo que Dios nos pasa por fuego y no nos quemamos, que nos pasa por agua y no nos ahogamos. Pero no para muchos años. Fueron 10 años, Marcos, que vivimos 10 años en una situación extrema de tremenda pobreza. No teníamos para comer, anhelábamos comer una hamburguesa, no lo teníamos. Mis hijos estaban pequeños, estaban en un colegio patrocinados porque pues yo era pastora, pero no tenía para comprarles zapatos, no tenía para comprarles los uniformes. Ahí queremos llegar al tiempo del ministerio, del llamado, del tiempo en donde dices tú, Dios me está capacitando. Con lo que usted me enseñó y lo que hemos vivido, lo que hemos platicado, hemos escuchado que por muchos años Dios, al principio, ¿verdad? Al principio Dios empezó a traerla en un encuentro, porque fue directamente Dios. O sea, no fue, como usted lo dice, no fue un hombre que vino, me instruyó, me enseñó. Porque, mire, ahorita actualmente todo el mundo quiere que le enseñe. Todo el mundo quiere, a ver, ¿cómo hiciste para poder ser pastora, profeta, maestro y el quinto ministerio? ¿Cómo? Pero aquí nos estamos dando cuenta que fue el mismo Dios quien le daba sus predicaciones, quien le decía, búscame, quien le revelaba la palabra, quien le buscaba en intercesión, que una persona nueva en el evangelio, sin escuchar un aleluya, un amén, un gloria a Dios, sin escuchar la palabra danzar, gritar, un grito de júbilo, típicas palabras de una iglesia cristiana, de no escuchar todo eso, de que apenas es nuevo, está recibiendo una revelación de Dios y no de alguien más, a que digas, búscame de madrugada. Los tiempos más hermosos suceden cuando lo buscamos de madrugada. Yo conocí o sigo conociendo a una mujer que Dios sigue marcándole a un Dios de madrugada, porque todos conocemos a un Dios de día, que le clamamos en la mañana, en la tarde, pero de madrugada. Platícanos esa hermosa experiencia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo sintió usted el llamado de una oración de madrugada? Fíjate, Mar, que yo recuerdo que el que era el papá de mis hijos trabajaba de noche, y yo recién convertida me comía la Biblia y era un hambre como te decía ahorita. Pero un día en la mañana estaba yo en mis quehaceres de mi casa y escucho una voz en mi interior que me dice, abre la Biblia. Y me pongo a abrir la Biblia y me encuentro cuando Salomón empieza la dedicación del templo y dice, aquí están mis ojos, mis oídos, mi corazón en el templo, y todo el que me buscare en el templo. Y entonces yo le hablo a una hermana que ya se había hecho amiga mía y le digo, oye, te hago una pregunta, yo quisiera saber si hay oración en las madrugadas, en el día, en el templo. Digo, sí, van 2 hermanitas y es a las 4 y 5 de la mañana. Y yo agarré mi carro, me fui a las 4 de la mañana, me quedaba a 20 minutos aproximadamente el trasladarme de madrugada a lo que era la iglesia para ir a orar 1 a 2 horas. Eso fue un hambre por Dios, eso fue un momento maravilloso que hasta el día de hoy digo que el que ora de madrugada le encuentra. Fueron experiencias que después, pues tú las viviste. Nos pasábamos en un lugar desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana adorando a Dios, orando a Dios en un lugar que habían santificado para que le buscáramos. Esta fue una de las experiencias que me marcó y que ahí me enseñó el Señor lo que era Él, me enseñó a predicar, ahí me enseñó a oír su voz.
tantas cosas. Ahí encontré muchas respuestas que hasta el día de hoy las sigo encontrando. Ahí sucedieron los milagros más sorprendentes. Yo estoy muy contento de poder pasar ese tiempo con usted, pastora. ¿Por qué? Porque hay un dicho que se dice, todos ven la gloria, mas no conocen la historia. Y yo conozco la historia de Sandra, que hay detrás de Sandra Sánchez. Y lo que más me impacta de esto es el llamado en la cual Dios inicia en medio de casi más de 1,000 personas, en una congregación de más de 1,000 personas. Dios toca el corazón de una persona nueva para decirle, búscame de madrugada. Y ahí es donde la respuesta para mucha gente, ¿cómo le ha hecho, pastora? Hoy puede usted conocer en medio de esta plática que Dios vino en revelación a través de oración de madrugada, de intercesión de madrugada, que vivimos un tiempo quizá a lo mejor sí de mucha escasez, porque desafortunadamente caminamos en una iglesia, porque ya en ese tiempo pues yo ya estaba, caminamos en un tiempo en donde en medio de tanta, lo podemos decir, farándula cristiana, en tanto glamour, en tanto perfume, en tantas cosas, sin darnos cuenta que vivíamos un cristianismo light. ¿Puedo decir por qué un cristianismo light? ¿Por qué? Porque mirábamos el trasfondo de todas las cosas que pues desafortunadamente no estábamos o no estaba en el lugar correcto, pero Dios trató un corazón para transformarlo y directamente ser Dios. ¿Cuándo llegó la confirmación del llamado que usted porta? Porque iniciamos siendo la hermana Sandra. Hablando de la hermana Sandra, porque aquí era por títulos. Era primero la hermana Sandra, después la muñequita Sandra. También hablamos sobre la de las células, porque pasó un tiempo de célula, un tiempo de pastora, y después ahí empieza lo más difícil. Pero vamos a iniciar sobre el llamado, los cuantos años, cómo Dios le da el llamado y todo eso. Platíquenos, pastor. El llamado fue bien pronto, muy rápido, muy acelerado. Yo recuerdo que yo creo que tenía meses, no tenía ni el año, estaba en mi casa, en el comedor de mi casa. Yo siempre estaba con la Biblia y el cuaderno y siempre sacando temas, y me acuerdo que estaba escribiendo, Mark, y en eso toca la puerta y llega una líder muy importante de la iglesia buscándome, porque había ido a buscar a la vecina por los nuevos, y le dice a la vecina, ¿y a ti quién te invitó? Le dice a la vecina, y la vecina le dice, pues la vecina de un lado, la hermanita Sandra. Pues ¿quién es Sandra? Porque éramos muchos congregantes, como tú dices, sí, éramos más de 1,000 congregantes, y entre esos 1,000 Dios me miró, y llega la hermana, y cuando estaba ahí dice, ¿qué haces? Mira, bueno, yo bla bla bla, se presenta y dice, ¿qué es lo que tienes ahí? Y le digo, yo escribo, pues aquí me pongo a escribir. Dijo, no, es que esas son predicaciones. Y dice, ¿no te gustaría abrir una célula? Pues, ¿qué es eso? Yo no sabía que era una célula. Y pues bueno, ya prestamos mi casa para una célula. Y el primer día, Mark, de célula, me habla la líder y me dice, oye, Sandra, no voy a poder llegar, encárgate tú de la célula. ¿Qué voy a hacer? Le pregunto, dice, ¿vas a predicar? Yo no sé predicar. Bueno, pues ahí de los escritos que tienes, habla de la oración. Le dije, es que yo no sé. Dijo, sí sabes, ahorita llego cuando ya estés terminando. Y pues cuando ella llega, yo ya tenía 40 minutos, Mark, predicando. Esa fue la primera predicación, y esa mujer de ahí me soltó una palabra y dijo, tú vas a ser una pastora. ¿Tú estás lista para ser una pastora? Le dije, ¿qué es eso? Yo no sé, yo no creo, yo no puedo. Sí, Dios te va a capacitar. Y créeme que a mí me capacitó Dios. Platíquenos, pastora, hay algo que le va a sonar muy mucho en su corazón, en su mente, con tantos bonitos recuerdos, pero esta palabra quiero que usted me la desmenuce. Fundadores. La primera iglesia que Dios me tocó pastorear, que Dios me puso a pastorear, era inexperta en el pastorado. Tenía yo 28 años, muy jovencita, Marcos, muy joven, 28 años, mis hijos, 3 hijos, y sin dinero, sin finanzas, con la pura fe. Yo siempre he dicho
podrás tener mucho dinero en tu bolsillo, pero si no tienes fe y no crees en el Dios Todopoderoso, nada te va a satisfacer y nada vas a lograr. Yo pude lograr muchas cosas con la fe y las sigo logrando. Yo recuerdo cuando se me entrega ese pastorado, se me entrega por causa de que ya tenía un buen número de congregantes en las células. Eran de puras mujeres, pero los esposos de las mujeres ya estaban pidiendo que se les predicara. Y sí, se abrió una célula en aquel tiempo de varones donde yo no la lideraba, pero fue tanto el auge que los niños ya querían, Mark, y los niños querían escuchar también. Y dijo el pastor, pues bueno, una escuelita. Y aquello se convirtió en una misión. Me entregan la misión a la edad de 28 años. Empecé a pastorear. Vi los milagros más sorprendentes en esa colonia llamada Fundadores de Ciudad Acuña. Ahí se llamaba la Misión Fundadores. Era un lugar donde la gloria de Dios descendía. Ahí experimenté lo que era barrer el oro. Ahí experimenté aceite, descender aceite sobre mis manos. Allí vi las liberaciones más sorprendentes, pero también familias enteras, como hasta el día de hoy, fueron restauradas. ¿Cuánta familia, pastora? ¿Cuánta familia podría tener en esa iglesia cuando usted la pastoreaba? ¿Cuántas familias? Éramos alrededor de 125 gentes. Cada viernes era el servicio. Cada viernes era un lugar tan pequeño, era una casa que se había tumbado para construirla como iglesia. Se llenaba ese lugar. Pero fueron las experiencias más maravillosas. Familias enteras. Niños, como no tienes una idea. Bueno, tú lo viviste. Jóvenes, teníamos muchos jóvenes. Era algo maravilloso. Fue los inicios en el año, pues ya hasta se me olvidó, del 2008 creo, por ahí estuvimos pastoreando. Fundadores fue algo que impactó su corazón, su juventud, pastora, porque pues 28 años, su juventud. ¿Cuántos años pastoreando ahí en Fundadores? Aproximadamente como 8 años estuve pastoreando en esa colonia. Fueron las experiencias más maravillosas. Conocí a Dios cara a cara. Te puedo decir, cada predicación se hacía viva en mí. Yo no predicaba lo que yo quería como hasta el día de hoy. Eran las mismas vivencias, lo mismo que yo estaba atravesando. Un día el Señor me ponía a hablar de fe cuando yo no tenía que comer. Un día me ponía a hablar del amor cuando en mi casa estaba desamada. Un día me ponía el Señor a predicar de lo imposible cuando en la casa se miraba algo imposible. Pero siempre vi la mano de Dios como hasta hoy. Y es ahí donde nos damos cuenta que está predicando con las marcas de Cristo. Es ahí en donde tú dices, estoy viviendo un verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es aquella persona que se hace conocedora de la palabra, porque conocemos demasiada gente que conoce la palabra, pero no vivió un cristianismo verdadero. Y el vivir un cristianismo verdadero es caminar con las marcas de Cristo, y caminar con las marcas de Cristo no es cualquier cosa. Es llorar, sufrir, pero algo que me gustaría que usted me desmenuzara tan bonito como lo hizo de Fundadores, la depresión. Wow. Depresión, ¿qué sucedió cuando Sandra Sánchez, porque podemos hablar que ya Dios le dio un ministerio, le entregan una iglesia, que qué bonito testimonio? Me acuerdo del testimonio de la casa. Esa casa era de ustedes, donde ustedes deciden como matrimonio sembrar esa casa de Fundadores, una casa nueva, sin haberla usado ni habitado en ningún momento. Decidieron sembrarla, Dios, y en el momento que le siembran esa casa, Dios mismo no tardó para pagarla y liquidarla. Cómo Dios se hizo tan vivo y tan presente en ese momento para que ustedes tumbaran la casa. O sea, lo más impactante, pastora, fíjate nomás, lo más impactante es tumbar la casa. O sea, algo que era tu futuro, algo que era tu historia, algo que podía beneficiar a tus hijos. Decidiste entregarlo para que se hiciera una obra, una casa nueva, pastora, no una casa usada, no una casa habitada, no una casa rayada, no una casa con nombre, con manchas, una casa nueva. Una casa nueva de escasos 2 años que jamás rentamos. Y cuando vemos que la obra estaba creciendo, voy con el pastor y le digo, pastor, pues para que se haga una iglesia, aquí están las escrituras, aquí está la casa. Decidimos sembrarla para el Señor y la dimos. Y ahí se empieza a tumbar la casa, como tú dices,
y cuando ya estaba construida, esa casa se rebajaba cada semana, salía en la nómina rebajada la casa. Y llego una tarde a abrir la iglesia para iniciar el servicio, porque siempre era la primera hasta el día de hoy, que siempre me gustaba llegar temprano. Y abro la iglesia y me encuentro un papel de Infonavit donde dice, ha salido premiado, y da el nombre del varón, y dice ahí, felicidades, 0 pesos es tu crédito. Esa casa Dios la pagó, de tener 2 años esa casa, y tú sabes que pagar una casa en Infonavit son arriba de 30, 35 años. En 2 años, una cruz. Dios la pagó. Pero Pues, lo más impactante, pastora, perdón, lo más impactante es ver que estabas en problemas económicos, en donde no tenías nada que comer, en donde estabas en una congregación de más de 1000 personas y vivías por la fe. Eso es lo más impactante de esto, en donde tú podías beneficiarte en esa casa, en donde tú podías rentarla para tomar ese dinero para el beneficio de ustedes, en donde tú podías venderla, en donde tú podías hacer algo para ustedes. Yo decido darlo para el Señor. Así ¿Cómo es. te sientes en ese momento de que una casa, de algo tuyo, fue dado para Dios? Una satisfacción bien grande, Mark. Es mejor dar que recibir. Claro. Una satisfacción hermosa, que mi casa, como tú dices, pudiendo sacar un beneficio, poder rentarla para tener por mes una entrada de dinero, y decidimos sembrarla para que siguiera avanzando la obra. Y lo más tremendo, que nunca pensé que en un futuro jamás iba a volver a pastorear ese lugar. Lo más impactante de esto es que pasas el testimonio de la casa. La casa se tumba, se levanta 4 paredes, se hace congregación, se hace una iglesia de 120 personas, una congregación hermosísima, en donde pudiste ver los mejores líderes, en donde pudiste ver Sí. tus niños siendo jóvenes, en donde en la congregación corría contigo cada domingo para ir a la iglesia mamá y poder congregarse y representar fundadores, representar Sí. tu iglesia. Qué bonito es eso. Pero lo más tremendo de eso es cuando Sandra Sánchez se le es quitado el ministerio. Eso que tú formaste con tus manos, eso que tú lo levantaste de la nada, digo de la nada porque le costó andar pisando la tierra, andar arando la tierra, andar trabajando la tierra, que yo sé que nada es en vano, pero ahorita en esos tiempos es por testimonio. Sandra Sánchez le quitan su ministerio y ahí conoce una temporada de una depresión. Platícanos de eso. Así es. Iglesia Fundadora es la iglesia de Pentecostés, Marcos. Una unidad y una armonía, y tú sabes que ahí se desata bendición, pero también se levantó una turba muy fuerte. Llegaba cada viernes a casa y era una situación difícil en mi casa, que se suscitaron cosas muy fuertes, ya mucho maltrato físico, verbal, pero llega el momento de la ruptura, llega el momento de la situación más difícil, y fue cuando deciden, entre comillas, restaurar mi matrimonio, y no hubo la sabiduría. Puedo decir hasta hoy que no hubo sabiduría, pero también puedo decir que era propósito de Dios. Claro. Porque si no fuese por ese tiempo de que si yo me hubiera aferrado a que denme la iglesia, a mí me quitan el ministerio de todas esas personas, les prohibieron hablarme, les dijeron que yo estaba en un momento de restauración y que había caído en una depresión, y que no era sano que se acercaran a mí. Me trataron como si yo fuera el patito feo, o la persona que tuviera un contagio o actuara en contra de. Entonces, pues para mí fue lo más difícil, Mark, porque era lo que a mí me mantenía viva, el servir a Dios, la pasión por darle al prójimo, la pasión de predicar el evangelio. Aunque en casa hubiera un desastre, yo pedía a gritos que no me quitaran de servir. Pero llegó el momento en que ya era tan difícil que me dicen que era momento para la restauración, y no fue así. Era el momento para quitarme un lugar donde yo había crecido y donde el Señor me había mostrado tantas cosas que me quería aferrar, pero lo solté, y ahí empieza la depresión. Eso que tú dices, sí, te tocó vivirlo, una depresión muy difícil, que a lo mejor alguien se va a asustar por ahí, pero estuve a punto de suicidio.
me tomé, recuerdo, aquellas pastillas. Me encerraba en un closet, Marcos, desde las 8 de la mañana, antes de que mis hijos se fueran. Me levantaba temprano, despachaba a mis hijos, ellos pasaban el transporte, y desde esa hora, desde las 7:45 hasta las 3 de la tarde, yo me levantaba, me la pasaba llorando. Tocaban a mi puerta, las ovejitas iban y me buscaban a escondidas, no les abría, me asomaba por la ventana, yo estaba debajo de la cama o estaba dentro de un closet llorando sin bañarme, porque ya no tenía aquel momento donde yo me sentía viva, que era servir a Dios. Caigo en esa depresión profunda que me llevó casi al suicidio. Si no fuese porque tú entraste en ese momento y me dijiste, ¿qué estás haciendo? Yo me acuerdo, ¿qué estás haciendo? Si nadie cree en ti, yo sí creo en ti, levántate. Me metí a bañar con toda ropa, Marcos, aquí presente, pero nadie sabe lo que yo viví. Fueron 3 meses de depresión, 3 meses donde yo no dejé de comer, yo comía mucho. Había momentos que no comía, y cuando comía mucho. Era una ansiedad, una depresión, pero era marcada por una tristeza. Nunca supieron sanar mi corazón. Tener un ministerio es estar también enfocado. ¿Qué está sucediendo con la persona que Dios está usando? Estaba viviendo un tormento tremendo en mi casa, y eso me había marcado tremendamente. Una depresión muy difícil. Qué tremendo poder recibir una visita para que tú puedas ser bendecida y poder decir, tú eres pastora, tienes el llamado. Aún pasando dificultades, porque el proceso seguía, el cambio seguía. Estaba en un tiempo en donde pues su esposo no estaba completamente convertido. Podemos ver que Dios le entrega un ministerio, se multiplica, aún teniendo problemas tan grandes, pastora, se multiplica, se fructifica, tiene una iglesia, 120 personas, y seguía teniendo problemas. Pero lo más impactante de esto es de que, aún viendo la gloria de Dios y aún viendo todo lo que había sucedido, deciden quitarle de la nada su ministerio. Y es ahí en donde uno como persona, porque pues como hijo de Dios, uno dice, todo obra para bien de aquellos que amamos al Señor, pero somos humanos y tenemos un corazón. ¿Dónde quedaron las ovejas que habían sido restauradas con amor, con fe? ¿Dónde quedaron? Les prohibieron rotundamente hablarme. Me habían tachado de loca. Yo recuerdo que iba a la iglesia, iba con mi cabeza agachada. Me hacían sentirme como si yo fuera la que estaba mal, cuando solamente estaba herida de mi corazón. Yo recuerdo que en una ocasión fue una personita muy allegada a mí a casa, y fue con un celular, Mark, a grabarme y a decir, ¿dónde está la mujer de autoridad? ¿Dónde está la mujer que expulsa demonios? ¿Dónde está la mujer de la iglesia, del avivamiento? Levántate, eres un demonio. Y me gritaba, Mark, yo llorando en mi habitación, y le decía, yo no estoy loca, no estoy endemoniada, yo estoy triste. Nunca tuvieron la sabiduría para manejar un caso de una mujer a la cual estaba viviendo una situación en su corazón. Y en vez de levantarme, se convirtieron como los amigos de Job. Iban y me maldecían, iban en vez de levantarme, como te digo, iban y me grababan, Mark. Llegaron a mi casa para grabarme en mi momento, cómo se encuentra una mujer depresiva, sin maquillaje, toda despeinada, en cama, y grabándome con un celular diciendo, a ver, levántate tú, la que usa a Dios tremendamente. Y pues fue etapas muy difíciles, y todavía sí me levantaba y me iba a esa iglesia sabiendo que nadie ya creía en mí. Mis ovejitas les tenían prohibido acercarse. Bueno, no son mis ovejas, en aquel tiempo uno pensaba así, y pues les tenían prohibido acercarse a mí, y yo no podía acercarme para decir cómo están, porque decían que yo me había vuelto loca. Pastora, yo sé que este video va a ocasionar mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque no es fácil poderse levantar en una cámara y poder hablar su testimonio, o poder hablar todo lo que toda su vida había pasado. Y la verdad, es un privilegio poder escuchar todos sus testimonios. Pero lo más triste es darte cuenta que estuviste trabajando para Dios en tu espíritu, pero
es ahí en donde te diste cuenta que el que manejaba la situación era un espíritu de manipulación que destruyó tu vida. Ya no hablábamos de un ministerio, hablábamos de un espíritu que quería tumbar tu ministerio, porque eso era el comienzo de las grandes glorias que Dios iba a hacer con usted, pastora. Entonces, créame que con lo que sucedió de que las ovejas no podían acercarse a usted, ahora sí, si hubiéramos estado en este tiempo, hubiéramos dicho que tenía COVID, porque la aislaron, quisieron aislarla, quisieron llevarla a una situación, porque la depresión, pues usted sabe que no proviene de Dios. No, claro. Entonces, cuando algo es movido en la carne, nos llevan a frutos de la carne, porque al momento de quitarle su ministerio, le llevaron a una depresión, a un deseo de suicidio, a una tristeza profunda, a más problemas en su casa, pastora, porque no se resolvieron, a más problemas, y en donde iba a haber una restauración, en donde anunciaban que iban a haber una restauración, una transformación, una visitación, un seguimiento del matrimonio. Vino todo lo contrario. Vino una destrucción fuerte a casa, vino una destrucción tanto del matrimonio, porque aquí no fue ningún pecado, aquí no fue ninguna una persona tercera, sino fue una manipulación que quiso destruir su casa, sus hijos, su matrimonio, sus finanzas, su fe. Llegó tan fuerte queriéndola destruir a usted, pastora, porque al nivel que está usted ahorita, que se encuentra ahorita, usted puede decir que no se trataba del pastor, no se trataba del ministro, no se trataba de los miembros, no se trataba del lugar, se trataba de un demonio que quería destruir el ministerio. Y lo que ahora podemos entender, lo que antes no entendíamos en nuestra carne y decíamos, es que es esto, es que estábamos pasando una temporada en donde nos estaba, o usted más que nada, se estaba se estaba enfrentando con un espíritu que no quería dañarlo, sino quería destruirla. Sí, es que ahora lo entiendo, Mar, porque era el llamado, quería destruir el llamado, y con eso destruía a Sandra Sánchez también, ¿verdad? Destruir el llamado, porque tú sabes lo que habla la Escritura acerca de David. David, ¿quién lo quería destruir? Saúl, y no porque simplemente David traía una unción, David traía un llamado, y es un espíritu muy fuerte, saulónico, faraónico. Nada tiene que ver, es la persona, es lo que manejaba la persona. Claro. Porque en este tiempo, ahora de este lado que ya lo veo, yo me gozo cuando un hijo mío supera al maestro. En este caso, pues tú, ¿verdad? Yo me gozo cuando Dios te usa para profetizar. Ahí no. Ahí, lamentablemente, desafortunadamente, cuando sucedían ese tipo de situaciones, de milagros, de señales, prodigios, había un recelo muy fuerte en el corazón de estas personas, y eso fue lo que no hicieron sanar mi corazón. Como padres espirituales, pues no se encargaron de acercarme para sanarme, sino no tuvieron la sabiduría. Y ellos mismos me fueron acorralando, me fueron maltratando con su boca, que hasta el día de hoy, tú lo sabes, y siguen hablando, siguen maltratando, pero están maltratando no a Sandra simplemente, sino el llamado puesto por Dios, que no han entendido que Dios tiene tiempos, y que gracias a Dios por lo que me enseñaron, que fue a adorar a Dios, o una fe. Lo demás yo te puedo decir que Dios me lo enseñó a mí por proceso, me lo enseñó por oración, pero verdaderamente fue una situación muy, muy difícil. Créeme que eso es lo que más nos impacta, poder ver cómo por años, pastora, no es 2, 3, no, por años han querido quitar del camino algo que Dios puso. Aunque usted se aferre a un llamado, no se trata de Sandra, se trata de la novia de Cristo. La restauración viene a través de hombres y mujeres como usted, que cargan testimonio, y que aunque ellos puedan hablar lo contrario, aunque ellos testifiquen lo contrario, no se meten con Sandra Sánchez. Aunque quisieran dañar a Sandra Sánchez, están dañando a la novia de Cristo. Y es ahí en donde muchos perdieron la fe, pastora, porque aunque muchos se quedaron, aunque muchos se quedaron en la congregación donde estaban,
donde eran más de 1000 personas, otros tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque salieron dañados, salieron perjudicados, y pues después de más de 1000 personas se convirtió en pocos. ¿Por qué? Porque salieron dañados, perjudicados, porque no se dieron cuenta que estaban dañando la novia de Cristo. Pastora, pero no olvidemos, pasemos a otra temporada. Dios hace un cambio otra vez y la vuelve a traer a su tierra, pastora. ¿Cómo se siente después de muchos años de haber hecho una vida en Acuña, de haberse casado, de haber tenido sus hijos allá, de tener su ministerio? Bueno, Dios permitió el proceso, pero ahora iniciamos ahora sí a desmenuzar una palabra tan fuerte que viene a nuestro espíritu: el proceso de un ministerio a solas. ¿Qué pasó? Exacto. Bueno, pues yo me vengo ya después de un divorcio, de una separación, y ya sin ministerio. Dios me regresa, voy a decir ahora que fue Dios, 25 años después, a pisar ese pueblo de San Buenaventura, Coahuila. Me vengo a vivir con mis padres, con mis 3 hijos en aquel tiempo, y bueno, empiezo de cero a vivir en casa de mis padres, y no fue hasta como las 3 semanas que pues hago movimientos y me traslado a vivir en una casa, y por la fe empiezo de cero. Empieza este proceso donde ya estaba sola, no había una cabeza arriba de mí. De nuevo de madrugada me empiezo a despertar, y aunque yo me escondía del ministerio y aunque yo huía de mi llamado, por más que me esconda, desde ahí el Señor me vuelve a encontrar. Y pues bueno, inicio de nuevo, no porque yo quiera, empiezan a llamarme de ahí de San Buena para predicar. Yo ya había pasado un proceso de sanidad, había ido a una restauración de un campamento para pastores y líderes. Ahí el Señor me sana, me libera de ese rencor, resentimiento, falta de perdón, siendo pastora, que yo tenía en contra de todo el que me había hecho daño, desde el más pequeño hasta el más grande. Me hacen pronunciar, los nombres de cada uno de las personas que habían hecho un daño en mi corazón, y pues ahí siento una libertad, una liberación. Y cuando yo salgo de ese lugar, salgo con una palabra profética que me habían dado, que iba a llegar a un lugar asentado, a un pueblo que iba a llegar luz. Yo no entendía, veo la visión, y era el pueblo de San Buenaventura, y ahí el Señor vuelve a levantarme en mi ministerio, en mi llamado, y empiezo de cero, man. Así es, sabemos que estamos pasando una temporada muy buena con esto de la plática que estamos teniendo, porque estamos hablando de cómo Dios ahora, a partir de ahora, Dios empieza a mover a Sandra de Acuña, a traerla a la pastora Sandra de Acuña a San Buenaventura, en donde estaban sus raíces, sus historias, su nacimiento, en donde ahora no era para hablar nada más de San Buena, sino era para mostrar quién era San Buena. Dios vuelve otra vez, pastora, en el lugar más chiquito en donde no nos imaginábamos, donde estábamos acostumbrados a una ciudad grande, donde estábamos acostumbrados a cosas rápidas, a donde estábamos acostumbrados a donde todo era más fácil, porque teníamos carro, teníamos casa, teníamos iglesias, teníamos todo. Venir a un pueblito en donde no conocíamos a nadie, en donde nada más estaba papá y mamá, y venir a un lugar en donde estaba por la fe. Platíquenos ese encuentro también, porque yo me acuerdo que a las 5 de la mañana Dios nos vuelve a levantar todos los días, hasta que Dios vuelve otra vez a darle la confirmación de que algo más impactante, donde dice el llamado es irrevocable. Eso es donde queremos llegar. Bueno, pues ya ahí empieza el proceso. De nuevo nos levanta de madrugada el Señor a las 4 de la mañana. Empezábamos a regar ese patiecito. Me acuerdo que vivíamos en contraesquina, donde estaban unos jovencitos de madrugada ahí andando en los malos vicios, y empezamos a orar, y ese fue nuestro primer remanente. Ahí Dios me confirma, oigo la voz del Señor y me dice: vas a abrir una célula. Yo no quería saber nada de ministerio, yo decía no, me resistí, pero empezamos de nuevo de cero, y empezamos a invitar a lo que era mi mamá, mi hermano,
y mi cuñada. Y esas 3 almitas se convirtió en pocas semanas en una iglesia. Ahí ya entró un temor en mí, te voy a ser sincero, entró un temor en mí porque decía, quizás me equivoqué, yo dije que era una célula, yo no quiero una iglesia, pero todo se formó como una iglesia rápidamente, y así como se levantó una iglesia, se vuelve a levantar el enemigo, me mandan gente infiltrada y me mandan decir que me regrese a la ciudad de Acuña, que me regrese con mi ex esposo, que se vuelve a iniciar de cero, que regresen los niños a la escuela. Y pues no, yo ya estaba determinada a que ese era mi ministerio. Lo que estaba planeado para una temporada, no sabíamos que era para siempre. No era algo planeado de que me voy a quedar allá, sino era solamente un cambio de venir un fin de semana, unas vacaciones, tomar un aire por el proceso que estaba pasando, por la pérdida, porque el tener una iglesia, iniciarla de cero, es como tener un bebé. Un bebé en donde duele, tienes dolores de parto, en donde lo recibes, lo nutres, le das el crecimiento, lo enseñas a caminar, lo enseñas a correr, y que de la noche a la mañana te lo quiten, duele. Sí, entonces, claro. Pasa el proceso también de su hijo Arturo, nuevamente, el causante de todo. Sí, es cierto, ¿verdad? El causante de todo. Y eres el Juan el Bautista, es el que nos abre el camino. Verdaderamente sí es cierto, Arturo. Volvemos a regresar acá. Cuando venimos acá, sí es cierto, me perdí no lo dije. Venimos acá por una cita con un dentista en el hospital, con Arturo, pero esa cita se convirtió en un parteaguas de lo que era el ministerio, porque esa cita ya no me quise regresar yo, ya mi papá me había hecho preguntas, Mark, cómo me iba, qué estaba pasando, porque se había enterado que ya no tenía ministerio, y él dijo, ya no te voy a dejar ir. Y pues bueno, nos quedamos aquí, y pues Dios empieza a hacer las cosas como te digo, y empezamos a lo que era una célula, y nunca fue la intención, pero el llamado es irrevocable. San Buenaventura fue el parteaguas de algo grande, de algo maravilloso. San Buenaventura pareciera que nada estaba sucediendo, pero Dios volvió otra vez a traer a una mujer para restaurarla, para llenarla, para activarla, porque nuevamente Dios, porque fue Dios, nuevamente Dios directamente, cara a cara, face to face, Dios vuelve otra vez a decirle, abre, y llega a casa de su mamá, llega una temporada a casa de su mamá, y cuando llega a casa de su mamá, hace otro cambio para irse a otra casa, un lugar, una tierra, una colonia en donde no estaba acostumbrado, tierra suelta, en donde el abanico, cuando ella decide cambiarse, también fue todo por fe, en donde el abanico era un abanico de pedestal, lo ponías en el piso y aventaba más tierra que aire. Entonces fue una experiencia hermosa, porque también empezamos a vivir por la fe. Bueno, empezó a vivir por la fe con sus hijos, pero no solamente se agregan unos hijos, sino ahora empiezan a agregarse una cantidad de 16 personas. Así es. 16 personas que se hizo una casa de restauración. Háblenos, platíquenos de esa casa de restauración. Eso de ser, éramos 4, 5 en la casa, se convirtió en 16 personas. Todo inició por aquellos jovencitos que se encontraban en la esquina, estaban llenos de vicios, y uno de ellos pide ayuda, se le evangeliza y ya no se quiere ir de la casa, y dice, por favor, háganme un espacio aquí, necesito estar guardado. Y empezó de uno, se convirtió otro y otro y otro y otro, hasta tener una familia entera. Llegué a tener una pastora, a una ministro en casa, una mujer que estaba en un proceso muy difícil de su vida, y Dios la lleva ahí a la casa de restauración para ser liberada, para ser transformada, para ser sanada por una situación que estaba viviendo en su matrimonio, y aquello se convirtió en casa de restauración. Y lo más sorprendente, que ahí vimos otra etapa, lo que era la etapa de la provisión, de la multiplicación. Con 300 escasos pesos que teníamos de la pensión de mis hijos, lo usábamos para la casa de restauración, donde comíamos 16 personas. Era una fe extrema, era levantarse a las 5 de la mañana y enseñarle a los muchachos a orar, era de dormir en el piso, nos llegaron a regalar hasta camas, era sin colchón,
era sin tener una lavadora para lavar la ropa de todos, era no tener de comer y orar y Dios se glorificaba, era andar por las calles, llegamos a andar por las calles con pancartas, yo recuerdo, con un bote donde no teníamos ni dinero, pero habíamos sacado unas moneditas para imprimir fotografías y pegarlas en el bote y poner los anuncios de la casa de restauración pidiendo apoyo en los puntos de la plaza, haciendo boteos, y ahí empezó a sustentarse la casa de restauración por la pura fe. 16 personas, pastora, 16 personas en donde conocieron, bueno, hablamos de la fe, hablamos del poder, hablamos de la palabra, pero hablamos de el verdadero cristianismo. Hombres y mujeres jovencitos, pastora, Sí. jóvenes que siguieron este ministerio, y hoy podemos decir que ¿por qué Dios permite hombres y mujeres jóvenes a que lleguen a sus pies? Porque Dios quiere entregar un remanente limpio. Sí. Dios quiere entregar un remanente no maleado. Dios quiere entregar un remanente que no se esté peleando por púlpitos, que no se esté peleando por el llamado, por el renombre, sino un ministerio limpio, un ministerio renovado, un ministerio sano, un ministerio que quiera crecer, pero sin tener la envidia ni el celo de tumbar el que está encima, Sí. o arriba. Sí, porque esos niños aprendieron tanto y aprendimos de ellos. Yo nunca sabía lo que era un drogadicto. Había visto un drogadicto, pero me tocó vivir con 14 en casa, ex drogadictos. No sabía cómo eran sus reacciones. Y vaya que a nosotros todo nos lo enseñó Dios. Jamás habíamos tratado a un ex drogadicto. Ahí se convierten, ahí dejan la droga, ahí les enseñamos lo que era Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo. Había un reglamento, recuerdo, de levantarse a tales horas, lavar los trastes a tales horas. Y sí, es cierto, ellos no peleaban por un ministerio ni una posición. Ellos tenían solamente el hambre de ser sanos, el hambre de ser amados, y allí lo encontraron en aquel lugarcito, en aquella casa, que hasta en eso se glorificó Dios, Marc. Porque yo le decía, Señor, ¿dónde me voy a llevar a estos muchachos? Ya no cabemos. Y le pedí a Dios una casa que cupieran los 16 y que tuviéramos la capacidad para pagarlos. Y yo recuerdo que nos encontramos una casa justo como la habíamos pedido para que esos jóvenes estuvieran en una buena comodidad. 16 personas, imagínate nomás. 16 Echando personas echando tortillas de harina, frijoles, huevo, y cómo Dios sustentaba. Aparte de las 16 personas, usted decide rentar una casa para las 16 personas y rentar, pastora, un salón, 300 pesos o 500 pesos semanales. Sí. Rentar un salón, rentar una casa y darles de comer a todos los que comían, los que estaban ahí, perdón. Imagínense, era un tiempo de fe Extrema. y no, yo me quedo impactado porque no era una casa en donde escuchabas pleitos, celos, enojos, llorones y de todos. Escuchábamos y mirábamos cómo la armonía de Dios se desataba en esa casa, y cómo Dios se hacía presente, cómo Dios desde un principio, pastora, le ha estado mostrando a usted que el ministerio de usted es joven, que el ministerio de usted es un remanente diferente, y que nos hemos aferrado tanto a la gente adulta que no nos hemos dado cuenta que Dios nos ha traído para las nuevas generaciones, y que son las que van a empujar a lo nuevo, son los que van a traer lo nuevo y lo más lo renovante, lo más fresco, lo más en los que no tienen miedo a nada son los jóvenes. Así es. Entonces 16 jóvenes, una casa en renta, un salón en Pedregal, no sé si se acuerdan, Sí, en Pedregal, Samuena, y se convierte Samuena como el pozo de la bendición, pero seguimos creciendo ahí en el Pedregal. Platíquenos, Pedregal, ¿qué se le viene a la mente en Pedregal? Yo el otro día estábamos platicando y se me viene a la mente, decía uno de mis niños, mami, ¿te acuerdas que cómo había liberaciones ahí? Caía la gloria de Dios impresionante, un salón que por la fe lo rentamos, un salón donde vimos la gloria de nuevo, se desata, pero ahora la doble gloria. Vimos que en una adoración la gente era libre, los jóvenes eran libertados, eran restaurados. Empezó a congregarse gente de Monclova, recuerdo que llegó una familia desde Monclova. Ahí empezó el pozo de la bendición. Yo recuerdo que era un mover tan impresionante que la gente quería llegar ahí al Salón El Pedregal para encontrar una palabra. Dios empieza nuevamente, dice, a traer gente de Monclova a Samuena,
Pastora, ¿qué se le viene a su mente cuando hablamos la Casa Blanca? Wow, ese saloncito donde sucedieron los tsunamis de Dios. El movimiento más sobrenatural lo vi también después en ese pequeño lugar. Un saloncito donde le cabían, creo que 50 personas máximo, o quizás me estoy pasando, 60, donde vimos a Dios moverse de una manera sobrenatural. Un salón que fue transformado, que la gente que pasaba por ahí, Mark, llegué en una ocasión a un hospital y el doctor me dijo, usted es la pastora de ese lugar, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, pues yo paso por ahí, yo me estaciono para escuchar, porque ahí hay un lugar donde se escucha algo poderoso, que el día que yo busque a Dios, no dudaré en llegar al Casablanca. Era ese lugar donde sucedían los tsunamis. En una ocasión vimos a Dios moverse con un temblor que la gente caía al piso de tanta gloria que ahí se desataba. Pero era el proceso de pura fe, y seguíamos con la fe, seguíamos con nuestra economía, viendo la provisión solamente de Dios. Ver la historia de Sandra Sánchez y poder decir todo lo que ha pasado, pareciera que ahí iniciaba una temporada nueva, donde usted iniciaba un crecimiento, en donde ya Dios iba a desbordar, pero algo sucede en el 2015. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Qué sucedió? Platíquenos, pastora. 2 años de estar ya en el ministerio, ya a punto de una explosión. Tuvimos un accidente automovilístico y allí fue, ahora sí puedo decir que el parteaguas del ministerio y el llamado a la República Mexicana. Ya habíamos pisado la República Mexicana, pero sucedió en el año 2015, íbamos rumbo a Aguascalientes y pues el carro vuelca, salgo expulsada yo y otra hermana del auto, salimos expulsada y el auto cae encima de mí, deseaban matarme, el enemigo. Ahí veo de nuevo la mano de Dios y la que viajaba conmigo, ella muere, Mark. Ese fue un testimonio poderoso. Esa mujer muere y su esposo iba y me decía, se murió, la gente iba y se acercaba y yo solamente cedo la autoridad y digo, oren por ella, resucítenla en el nombre de Jesús. Y esa mujer volvió a la vida y fue una marca tremenda, porque de estar yo cuadraplégica por una semana, yo creía que ya nunca iba a volver a predicar. Creía que me había quedado paralítica porque no tenía movimiento, pero después de varios tiempos el Señor vuelve a hacerlo y nos levanta, y levanta el ministerio a otro nivel. Primer Congreso de Mujeres, pastora. ¿Cuál fue el nombre? ¿Por qué el nombre? Platíquenos de eso estamos impactados. Bueno, el accidente fue en últimos de agosto y recuerdo que ya cuando estábamos en casa, en lo que era la recuperación, porque tuve una operación de rodilla, yo no dormía. Llegó el momento más difícil, que era, ya no había medicamento, ya no había el que te ponían en la vena para mitigar el dolor, y estaba la situación muy fuerte que se me iba el sueño, y ahí el Señor me muestra en una visión, no me deja dormir, y el Señor me muestra la palabra vencedoras, y me marcaba y vencedoras, vencedoras, y me la pasé orando. Yo recuerdo que te desperté y te grito y te digo, Dios me está hablando, me dice que haga un congreso. Miré que el congreso no iba a ser en San Buena, miré que iba a ser en Monclova. Por pura fe me dijo, no vas a cobrar ningún peso, pero es un congreso para todas las mujeres, donde les vas a predicar que has vencido a la muerte. Por eso el congreso de vencedoras, que impactó en la ciudad de Monclova. Vencedoras, primer Congreso de Mujeres, la cual ya tenía una cobertura, la cual ya Dios le había entregado un ministerio nuevo, un ministerio fresco, pero Dios nuevamente vuelve otra vez a hacer cambios en su vida, vuelve otra vez, pero vemos a una Sandra con un poderoso, un cambio de vivir un tiempo en San Buena. Dios la vuelve a traer, Dios la trae a una tierra nueva, Dios la trae a Monclova, y queremos seguir hablando más de esto, pastora, pero vamos a hacer 2 segmentos de lo que es el testimonio de usted. Así que por hoy vamos a dejar así a la gente con un incógnito para que siga
para que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en YouTube con nuestra página oficial Vida Church, y también tenemos lo que es Facebook, tenemos también Instagram, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Queremos seguir hablando más de usted, pastora, pero hoy vamos a dejar a la gente así con el incógnito para seguir trabajando y hablando lo que es el testimonio tan poderoso de una mujer, en donde podemos ver próximamente hablar sobre la mujer inquebrantable, sobre las tierras que ha pisado, sobre el avivamiento que ocasionó en Aguascalientes, sobre la visitación que estuvo en Zacatecas, León, Guanajuato, las ciudades, de ver a una mujer encajonada en una ciudad en donde la lastimaron, llegó a otra ciudad que es a Buenaventura, en donde Dios empieza a volver a activar su ministerio como pastora, pero vemos más allá que Dios vuelve a enviarla, pero ahora a la República y próximamente a las naciones. Así que no te puedes perder este siguiente entrevista, que va a estar más poderosa, porque sigue el ahora en la vida de Monclova. Así que nos despedimos, no sin antes recordarle que Dios cumple sus promesas y las cumple en su debido tiempo. Dios les bendiga y bendiciones.